¿Es la teología enemiga de la fe cristiana? El solo hecho de tener que plantear un título así demuestra cuánta falta de perspectiva existe entre muchos creyentes. Y no puedo observar esta realidad con otro sentimiento distinto al lamento y el dolor. Sé que estoy siendo poco científico en mis palabras iniciales, dado que en ellas me adelanto a mostrar vestigios de lo que será la conclusión de este artículo, pero confieso que me ha costado mucho iniciar de otra forma. Para ponerlos en perspectiva, hoy, quizás, como nunca antes en la historia, existe entre muchos cristianos la idea de que la teología es una disciplina superflua para nuestro sistema de creencias. Se dice que una cosa enseña la teología y otra la Biblia, y curioso que en muchos casos las ideas de estas son contrapuestas. Bien, sobre esta idea quiero desarrollar un poco mi discriminación. Cada vez son más los sectores evangélicos que suscriben la idea de que la teología lo único que hace es distanciarnos de Dios. Me suena como que alguien diga que los libros de medicina lo apartan de convertirse en médico. Buena parte de los alegatos en ese sentido se basan ante todo en la profunda ignorancia que existe sobre la teología. Lo reto a que saque sus propias estadísticas. Verá que no es difícil concluir que más del 80% de personas que objetan la teología sin siquiera saber el significado del término. Otros aseguran que la teología solo se basa en un compendio de doctrinas no bíblicas o como mínimo poco bíblicas. Se llega a creer incluso que dicha disciplina aparta al creyente de tener una aproximación a los textos sagrados para su correcta interpretación, ya que eso de la hermenéutica solo asegura un profundo fracaso en tal intento, pues ya sabe, el Espíritu Santo lo enseña todo. También se postula que la teología aparta del Espíritu Santo, en consecuencia del amor de Dios. No seguiré el tour de mostrar cuántas cosas se dice sobre la teología. En lo que hasta ahora indico, será suficiente para obtener un buen mapa general. Antes de plantear mi defensa sobre la teología, primero quisiera aclarar un poco de dónde surgen muchas de esas ideas de las personas. Si leyó mi anterior artículo, puede hallar fácilmente la respuesta. En él hablé sobre el espíritu antiintelectualista que mueve a muchos en la iglesia. Entre el pueblo de Dios hay muchos resentidos contra el estudio y la educación, entre otras cosas porque por años se sembró una idea muy incorrecta de lo que es la humildad. Sin temor a equivocarme, creo que ese puede ser el punto de partida de este gran problema. Todavía hay creyentes que piensan que la humildad tiene que ver solo con un estado físico, mas no del alma, que es donde primeramente se formula. Mientras persista el problema de la disfunción conceptual de la humildad, se tendrá que seguir lidiando con esas situaciones. Mientras humildad para la gente sigue siendo igual a ser pobres materialmente, sin educación, porque para muchos la pobreza homologa la educación, no será capaz de librarnos de los perjuicios. Es buena medida, nuestros perjuicios son producto de no tener claros los conceptos. En la medida que seamos libres de los prejuicios que nos apresan a la ignorancia, en esa misma medida seremos capaces de llegar a las conclusiones correctas. Hasta acá quiero llegar con el tema causal. Deseo entrar en las cuestiones correctas sobre la teología. Si quiere, una apología. Qué irónico, ¿no? ¿Quién diría que la apologética debería ser usada para defender la propia teología, que es su núcleo? Definamos grosso modo lo que teología es, para luego ir un poco a su función. La teología es una ciencia, una disciplina, un saber específico que intenta de la manera más rigurosa y académica aproximarnos al ser que llamamos Dios por las Escrituras. Ahora, ese acercamiento no viene dictado simplemente por lo que a algunos se le ocurra decir entre sus charlatanerías. No, más bien por el contrario. Todo teólogo busca esquematizar, sistematizar, por medio de la verdad sagrada, cualquier aproximación a ella. En otras palabras, nosotros no trabajamos
por los dictados de nuestro corazón, sino por la sentencia del precepto. La palabra enseña que la mejor forma de acercarnos a Dios es a través de la humildad y la obediencia. Bien, la correcta teología no te dirá algo distinto a eso. Lo único que puede hacer la teología es esquematizar y sistematizar una serie de conocimientos o pasos para que llegues a la humildad y a la obediencia. La teología crea métodos prácticos para que se pueda asumir el lugar que corresponde por ley. El diseño curricular de la teología se fundamenta sobre una serie de saberes necesarios para la peregrinación del creyente. Por ejemplo, en teología la teología se sirve de una cátedra llamada escatología, que son la serie de conocimientos necesarios para la buena aproximación a los temas de fin de tiempos. La hermenéutica, quizás uno de los métodos más prácticos en la teología, nos permite el acercamiento a una correcta interpretación de los textos. En este punto quiero detenerme un poco por razones obvias. Perdí la cuenta de la cantidad de personas a quienes he oído decir que lo único que se necesita para interpretar las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Claro, quienes declaran semejante tesis pretenden vendernos la idea de que eso es lo que consagra el sagrado documento. Seguramente ellos pensarán que son más espirituales que nadie solo por sostener esa idea, pero la realidad del precepto hace que sea muy difícil suscribir dicha postura. Miren este texto, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la voz del propio Mesías, no la de un simple discípulo. Para entender esas palabras del Maestro, solo hay que definir correctamente el término escudriñar. Escudriñar significa hacer un examen riguroso de lo que se lee, promover una profunda investigación de los textos, además saber articular esa investigación partiendo de nociones claras. Eso es lo que hace la teología. Ahora, ¿cómo es que se llega a esa conclusión? ¿Acaso tuvo que venir un ángel en carruajes de fuego para darme la última revelación del siglo? No, solo se debe apelar a las herramientas a nuestra disposición. En el presente caso, un buen diccionario ayuda. Claro, no será así todos los casos. Permíteme ir más lejos. Buena parte de los elementos bíblicos se definen a la luz del saber histórico, es decir, a menos que usted conozca en una medida decente la historia del pueblo que estudiamos, al acercarnos a la Biblia no podremos ser coherentes en la exégesis. Un ejemplo podría ser el por qué hoy no apelamos a las leyes de esclavitud si Moisés entregó dichas leyes, simplemente por el contexto histórico. Claro, eso tiene toda una explicación mucho más elaborada, pero no es el objeto del presente artículo. Para interpretar la Biblia en ocasiones hay que apelar a saberes que a veces no tenemos ni idea que necesitaremos. Un ejemplo es la antropología e incluso en buena medida la filosofía. Las matemáticas, la física, la astronomía, sociología, psicología, entre muchas otras, son algunas de las disciplinas auxiliares que pueden ayudar en buena medida a la teología. De hecho, la misma teología los reconoce y hace el llamado. Usted creerá que exagero, pero le informo que más bien estoy siendo modesto, porque hay muchas más cosas detrás de toda esta ciencia. Ahora, para colocar todo en su debido contexto, entienda que no es que un cristiano deba ser un profesional en todas las áreas para poder ver la Biblia. De ninguna manera es lo que pretendo decir. Lo que sí deseo transmitir es que estudiar la Biblia es un poquito más laborioso que simplemente hacer una oración al Espíritu Santo pidiendo que nos enseñe todo. No creo en las fórmulas mágicas que han patentado muchos evangélicos de hoy. El Dios de la Biblia no es un Dios de vagos. Él es un Dios que trabaja y que exige de sus hijos el trabajo justo y bien hecho. De lo contrario, que no coma el tal. Y eso sí es bíblico. La eternal tesis de que el Espíritu Santo es una especie de súbdito
subordinado a las apetencias de los vagos recitadores de fórmulas mágicas, no es una idea de la Biblia, es una idea de los hombres. Seguir pretendiendo que el Espíritu Santo lo enseña todo, de manera que Él en un momento determinado te puede enseñar historia, antropología, filosofía, matemáticas, etc., solo es una puerta trasera para los que desean esforzarse en su compromiso o no desean esforzarse en sus compromisos con Dios. Y mire que esto es serio. Dios es claro en la Biblia con las ideas del trabajo. Y Él que no trabaje, que no coma. Si usted ha creído que ese texto solo tiene aplicación en lo literal, solo se ha enterado en parte de lo que expresa el texto. Si me permite, ese es un texto que va totalmente de la mano con lo que vivimos en la declaración o con lo que vimos en la declaración de Juan 5:39, que expresa que aquel que desee ver el testimonio de Jesucristo en las Escrituras debe trabajar. ¿Y cuál es el trabajo que exige allí el Mesías? Escudriñar. Fíjese que él allí no dice que el que quiera saber sobre él y sobre la palabra debe preguntarlo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro que desempeña una labor vital y supremamente importante cuando nos acercamos a la Biblia, y es la de darnos la capacidad de entender que no es lo mismo que enseñar. Él nos guía, nos da la inteligencia, la sabiduría, la fuerza, pero el conocimiento ya está escrito y para usarlo debidamente solo hay que escudriñar y hacer uso de los métodos que Dios mismo ha dispuesto. Entiendo que las pocas pinceladas que he dado para explicar el tema no será suficiente. La teología es una disciplina muy amplia, con diversos matices, entre los cuales muchas veces se encuentran cosas que sí pueden ser perjudicar. Y con esto quiero entrar a ser lo más realista que pueda. Me engañaría a mí mismo si pretendiera indicarles que la teología en todo es para el beneficio del creyente, porque tal como lo dice la palabra, en la viña del Señor hay de todo, de manera que no todo lo que procede de la teología está hecho con una intención correcta. Esta disciplina está muy matizada y entre las muchas cosas que se pueden extraer de ella, hay otras que no lo son. Y en algunos casos concretos, muchos de los que se dedican a satanizar esta ciencia lo hacen fijando su objetivo a esos elementos maliciosos. El problema es que solo están viendo una hoja del árbol y uno no debe sacar conclusiones basadas en una hoja cuando el árbol tiene miles. Mentiría si dijera que todo teólogo o forma de teología sirve a Dios. Uno de los esquemas teológicos muy distantes del precepto divino son las tendencias ultraliberales. Incluso, en alguna medida también podría ser el caso de los ultraconservadores. No trataré acá sobre esas tendencias porque no terminaría nunca, pero solo para dejarlo claro, esos extremos son fáciles de identificar, porque sus teorías son antibíblicas. Salvo los casos de teologías con tendencias extremistas, la teología es una ciencia que mediante sus modelos, métodos y esquemas nos ayuda muchísimo en nuestra aproximación al Sagrado Texto y por supuesto lo más importante, en la aproximación que debemos tener hacia el conocimiento de Dios. Ahora, luego de todo esto surge una importante pregunta. ¿Debe todo creyente ser teólogo de profesión para interpretar correctamente las Escrituras? No, pero sí un autodidacta de la teología. Me explico. Las universidades no dan el conocimiento, solo lo acreditan. El conocimiento está en los libros. Cualquiera que como autodidacta se dedique a estudiar la hermenéutica, al cabo de un tiempo será un buen exegeta y tendrá tan buena capacidad de interpretar la Biblia como la tiene el teólogo de profesión. De hecho, todo creyente debe entender que tiene la responsabilidad seria de ser un intérprete audaz y capaz. Esa no es una labor solo de pastores. Y así puede ser con todo. Quiera saber cómo se formó la Biblia. Hay
espiritualidad, así como cualquier material o disciplina. Cualquier otra habilidad o disciplina. Tuve la oportunidad tiempo atrás de cursar estudios teológicos, gradué como licenciado en teología con la gloria de Dios. Sin embargo, si usted me preguntara a mí hoy de dónde viene la mayor parte de las cosas que he aprendido, mi respuesta sin titubear sería de la práctica autodidacta. Me quedo en una buena biblioteca y de ahí para adelante a estudiar. La teología, como cualquier otra ciencia, puede ser de gran bendición o de gran injusta que tenemos a veces esta hermosa disciplina, lejos de ser un elemento cristiana, viene a ser un factor complementador a la misma, capaz de aproximarnos con precisión y certidumbre a todo el inmenso mundo espiritual que se esconde detrás de la materia. La teología no es enemiga, es una aliada necesaria al credo.